Gracias, Lucía. Gracias. Contando historia. Hoy vamos a adentrarnos en un tema muy interesante, muy intrigante, muy vasto culturalmente. Vamos a contar acerca del luto, acerca del duelo. Luto es una palabra que proviene del latín, luctus, lindando con luctuoso, alude al dolor por la pérdida de un ser querido. Luctuoso implica dolor, implica aflicción, pena ante la pérdida de seres o un ser querido. Y a lo largo de la historia, de la prehistoria desde ya, el hombre ha manifestado ese dolor, esa aflicción, ese pesar, esa pena, de muy distintas maneras. Ya hay vestigios de que el hombre de Neandertal depositaba los restos de sus muertos en cementerios. Cementerio es una palabra de origen griego que implica o que indica sueño, dormir, porque es un sueño, el sueño eterno. Llama la atención en la zona de frente a España, en el norte de África, hay vestigios de cementerios con más de 1500 restos que los arqueólogos han encontrado de 15.000, 20.000 años atrás. En el oriente, el color de luto es el blanco y en occidente, a partir del siglo IV y más adelante inclusive, es el negro. En la India, la mujer, en un grado de sumisión atávica, se tiraba y se incineraba en la pira donde se incendiaba el cadáver de su extinto esposo. Era un rito. Esto se practicó hasta muy entrado el siglo IV después de Cristo y inclusive hubieron casos en el 2016 y aparecen noticias esporádicas de que se siguen aún cumpliendo con este rito funerario. Las indias aborígenes, así está narrado en distintas cartas que han dejado viajeros que han pasado por la pampa, la expresión de esa vasta llanura, las mujeres a la muerte del cacique se rasgaban totalmente la piel con sus uñas, con utensilios de hueso, se cortaban el cabello, se rasuraban y así andaban expresando su dolor durante el período de duelo.
El duelo es ese periodo en el cual se cumplen con ritos expresivos del dolor. También era costumbre en la antigüedad rasurarse el cráneo, la cabeza, tonsarse, romper los vestidos, las vestiduras y vestirse con la ropa de luto. Con el tiempo todo esto ha ido cambiando, pero lo que no cambia es la incógnita filosófica acerca de qué hay después de la muerte. Están relacionados los ritos luctuosos con el cambio de estado, de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez. Siempre hay ritos de iniciación. En la España, no hasta hace un tiempo, el paso del hombre a la madurez lo era a través del servicio militar, de la niñez a la adolescencia, también con otros ritos igualmente cumplidos por las civilizaciones arcaicas. Hoy pareciera que todo este sistema está tomando un nuevo cariz a partir de 1970, donde aparecen las primeras salas funerarias en la Argentina. Los cementerios hasta el siglo XIX eran lugares cerrados, denominados campos santos, donde eran enterrados los pertenecientes a la religión católica, en este caso en la Argentina. Extramuros se depositaban los restos de miembros adherentes a otras religiones. Quedó patético el caso de esa maestra norteamericana fallecida en Paraná, que por ser luterana, todas fueron luteranas las maestras que trajo Sarmiento, no se le permitió enterrarla dentro del cementerio intramuros por ser camposanto. Entonces el esposo quedó velando el cadáver, esperando la autorización de la iglesia para depositarla dentro del cementerio. Aún queda marcada la tumba que estaba extramuros. A la noche las fieras merodeaban por el olor del cadáver. Corrientes tuvo cementerio en las iglesias desde ya, lo que era San Francisco, la Merced, donde es la casa de gobierno actual. Y el gran cementerio estaba donde hoy está la iglesia de la Cruz de los Milagros. Ya estaba para esa fecha, en 1827. Allí dispuso el cementerio público, el primer cementerio público, el gobernador Pedro Ferré, para evitar que se siguiera enterrando a los difuntos en las iglesias y fuera de las mismas a los que no pertenecían a las familias pudientes. Y esto desde ya traía consecuencias nocivas por la fetidez, por la descomposición de los cadáveres. Entonces se formó el cementerio público, el primer cementerio público de la ciudad de Corrientes, en la esquina de Salta y Moreno. Hubieron panteones, hubieron bóvedas, hubieron cavidades subterráneas, dicen los historiadores,
Y este duró 40 años aproximadamente hasta la epidemia de la fiebre que vino desde el Paraguay y fue hasta Buenos Aires, donde hubieron más de 2.500, 2.600 muertos en Corrientes y colapsaron el cementerio público, que estaba nada más que 7 cuadras de la Plaza de Mayo, el centro histórico de la ciudad. Entonces hubo que desmantelar este cementerio. Quedó el sitio como sitio histórico, no a mucho se construyó sobre la esquina de Buenos Aires y Moreno. Pero el sitio es histórico y no se puede construir sobre el mismo porque están enterrados nuestros ancestros. Años luego se demolieron los panteones y se trasladaron con toda la orfebrería, con todos los elementos rituales, a el creado cementerio San Juan Bautista. Había otro donde está la iglesia, el colegio San Benito, llamado El Limita. Cuando se construyó el colegio se encontraron vestigios, lo mismo que siguen existiendo allí en la manzana de la iglesia de la Cruz del Milagro en Corrientes capital. Uno de los cementerios más grandes del mundo es el de la Chacarita en Buenos Aires, donde está Gardel, Quinquela Martín. Lleva su nombre por la vieja palabra quechua, chácara o chacra, de ahí viene también chacarero, chacarera, que implica ese espacio de equivalente a quinta romana, donde se planta, se cosecha, que era el espacio donde los jesuitas tenían su chacra. De allí vino el término diminutivo de chacarita, gran espacio. Los tiempos han cambiado, hoy se llevan adelante en tanatorios, en casas mortuorias, donde el espacio de exposición del difunto cumple un par de horas expuesto, se cierran las puertas y al día siguiente se lleva adelante en forma rápida y luego un gran porcentual de los mismos son hechos cenizas y esparcidos o depositados en cinerarios. Es como que el vivo se desprende rápido del muerto, han cambiado las costumbres. Hasta 1920, 1960, el luto era riguroso. En 3 etapas se dividía conforme a la cercanía con el occiso. El luto riguroso era de 1 año y más para la viuda. El medio luto, pasando el año. El luto liviano, ya pasado el año también, 3 meses, para sobrinos, para primos, para amigos, 6 meses para hermanos, para esposas, y el año a cumplir por la viuda. Esto implicaba el uso de prendas, vestimentas exigentemente negras en Occidente. Después, recién del año, 6 meses o 3 meses, se podía intercalar algún color gris o algún detalle, siempre en colores opacos, nunca brillosos. Las viudas usaban velo que tapaba su rostro y, pasado recién 6 meses,
podían correr el velo hacia atrás, llamado esta moda a la americana. Había casas, tiendas que tenían toda una serie de vidrieras, de estantes dedicados a prendas de luto. Inclusive sastrerías que en 24 horas preparaban las prendas de luto, que afectaba también a los menores de edad. Hasta los 6 años el luto era blanco. De 6 a 12 años llevaban detalles grises o negros sobre la ropa blanca. Y de 12 años en más, ya de negro. Los hijos, sobrinos, nietos del difunto. Los mausoleos, las familias adineradas, con la construcción de sus casas, de sus palacios, en el caso de Buenos Aires, o las ciudades, ya hacían construir por el mismo arquitecto mayor de obra el panteón o mausoleo para ostentación de la misma categoría que el difunto tuvo en vida, que lo distinguiera tras la muerte. Realmente un tema interesante que se disparó en Corrientes a raíz de la exposición de una vieja construcción que en sus moldes de cemento tenían, entre otras ofertas y publicidades, lutos. Ya vamos a ver cómo se estila en el Chaco, cómo se estila en Formosa, donde los cementerios de las pequeñas ciudades están a la entrada de los pueblos. En nuestras, contando historia. Voy a hacer un tema que hice en homenaje, vamos a decir así, a un viejo peón de Estancias Manduré, una estancia en el departamento de Mercedes de 30.000 hectáreas de campo más o menos, de Juan Vicente Pampín. En ese campo, cuando yo era criatura, el administrador era un tío mío, hermano de mi madre. Entonces, en vacaciones, en el colegio, en la escuela, nos íbamos regularmente a Manduré. Yo tenía 8 años cuando lo conocí a don Tolentino Sánchez, que así se llamaba, y le decían don Tolé. Cuando lo conocí ya era peón de patio de la estancia, es decir, el que arregla el jardín o se lo llama para cualquier cosa, que un balde de agua, cualquier cosa que se necesite. Y este hombre había llegado a Manduré a los 25 años de edad a pedir trabajo y no se fue nunca más. Y murió a los 70 años en Manduré como peón de patio. Yo le hice este pequeño homenaje. Cuando la luna brota allá lejos sobre los campos de Manduré, por el camino de plata viene la sombra arisca de don Tolé. 70 años duró su vida. Fue peón de estancias y esquilador. Cuando sus brazos ya no pudieron, fue peón de patio y así murió. Don Tolé, su nombre quedó en el aire
Su sombra quedó en los montes, su sangre quedó en los campos de Manduré. Don Tolé, callado horcón de una raza, clavado en medio del campo de mi tierra Bañé. Don Tolé, quebracho ya derrumbado por el hacha de los años, su savia vuelve en guitarra a florecer. Don Tolé, grito herido de nostalgia que me sube a la garganta para volver a nacer. Don Tolé, su nombre quedó en el aire, su sombra quedó en los montes, su sangre quedó en los campos de Manduré. Don Tolé, callado horcón de una raza, clavado en medio del campo de mi tierra Bañé.